tanto con lo que son los datos y la evidencia para demostrarle al pueblo de Puerto Rico por qué una reducción en jornada laboral es totalmente innecesaria y sería contraproductiva para el pueblo de Puerto Rico. Quiero comenzar reiterando desde el comienzo de Promesa cuál fue el espíritu y qué es lo que se establece en la ley. Recordarán que hemos establecido que la 205 de Promesa es categórica en definir lo que es una Junta de Supervisión Fiscal, donde se establece cuál es el poder que tiene la Junta y que cuando la Junta hace alguna recomendación es precisamente eso, una recomendación hacia el gobierno y hacia el gobernador, donde el gobernador evalúa y tiene el poder de aceptar la medida o de rechazar la medida. Este punto no es un punto menor en el proyecto de Promesa, porque tuvo amplia discusión en el Congreso precisamente para asegurarse que no fuese una Junta de Control Fiscal donde se podían tomar decisiones unilaterales y donde se protegía el pueblo de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico. El gobernador tiene la facultad de rechazar lo que sean medidas propuestas por la Junta de Supervisión Fiscal, máxime si entiende que son medidas innecesarias y que serían negativas para nuestro pueblo. Así que ya nosotros hemos podido demostrar y hemos podido hablar sobre el impacto que esto tendría en la economía, sobre el impacto que esto tendría en las familias, pero hoy queremos hablar un poquito sobre la historia, diagramarle a todo el pueblo de Puerto Rico cómo es que hemos cumplido, cómo es que hemos llegado al punto que estamos hoy, cuál es la evidencia que sustenta nuestra posición y por qué ir hacia una reducción en jornada laboral sería una decisión incorrecta e innecesaria para el pueblo de Puerto Rico. Comencemos por las acciones que ha tomado esta administración que van dirigidas hacia cumplir. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas de las órdenes ejecutivas que se han implementado. Desde el día que tomé posesión, hemos estado firmando órdenes ejecutivas para tener medidas de control fiscal que incluyen, por ejemplo, la reducción del 20% de lo que son las posiciones de confianza en el gobierno, congelar el 10% del presupuesto operacional en distintas áreas. De la misma forma, la orden ejecutiva número 5 establece el procedimiento del presupuesto base cero para poder tener un presupuesto claro, con visibilidad y que proyecte las prioridades que va a establecer el gobierno. También el 7 de enero añadimos medidas fiscales adicionales y posterior a ello hemos tenido órdenes por el AFAF que van hacia el uso de los créditos contributivos y que se crea un comité para esa evaluación y también para controlar los gastos. Estas medidas son medidas ejecutivas que han estado dando efectos y resultados y se los vamos a demostrar. Estas solamente son algunas de las órdenes ejecutivas que hemos podido encaminar. De la misma forma, y en colaboración con el legislativo, hemos pasado varias leyes, la ley número 2 para crear la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, la ley número 5 de emergencia financiera y responsabilidad fiscal en Puerto Rico y la ley número 26 de cumplimiento fiscal. Todas proveen unos mecanismos para nosotros dar el paso hacia adelante, recortar los gastos, tener más controles y tener mayor visibilidad hacia lo que se está gastando en Puerto Rico. Debo añadir que nosotros tenemos 40 leyes, de las cuales 15 de esas leyes van dirigidas hacia trabajar el asunto fiscal en Puerto Rico. Además de las leyes y además de las órdenes ejecutivas, hay un sinnúmero de acciones que nos gustaría discutir aquí. 25 de enero hay un enlace entre los estados financieros auditados del 2014 y el escenario de la base del plan. El 28 de febrero se presenta el plan fiscal del gobierno a tan solo 50 y tantos días después del comienzo de nuestra administración. El 11 de marzo se presenta
el plan fiscal, acorde con los comentarios de la Junta de Supervisión Fiscal. El 13 de marzo entonces se certifica. El 28 de abril lo mismo ocurre con los planes fiscales de acueductos, del GDB, de energía eléctrica y de carreteras. El 30 de abril tenemos el presupuesto, el plan de implementación, el plan de liquidez revisado, las medidas para generar $200 millones al 30 de junio de este año, además de lo establecido bajo el plan fiscal. El 15 de junio tenemos documentación adicional para la validación de los ahorros presentados en el presupuesto del año fiscal 2018. Y el 29 de junio los presupuestos del gobierno de Puerto Rico, de carreteras, de acueductos, de energía eléctrica y del GDB están presentados. Y ahora, al 1 de agosto, pues tenemos los planes fiscales de COSEC y de la Universidad de Puerto Rico. Un sinnúmero de iniciativas que se han tomado para cumplir con el plan fiscal y con las estipulaciones fiscales. Hemos cumplido con todas estas iniciativas. ¿Por qué no es necesario la reducción de jornada laboral? La reducción de jornada laboral, además de que es una propuesta de la Junta que tendría que evaluar el gobernador y que podía rechazar o que podía favorecer, era una medida que estaba establecida como contingencia a un problema de liquidez. Es decir, era una medida que estaba establecida si no llegábamos a los objetivos de dinero en la caja, ¿verdad? El objetivo que se había establecido por el plan fiscal era $291 millones. Y hoy aquí les presentamos que, ¿verdad?, al 30 de junio nosotros tenemos un balance de casi 1.8 billones de dólares en la situación efectiva actual, demostrando que estamos muy por encima de lo que eran las expectativas del plan fiscal en términos de la liquidez. Y nuevamente sacando la pregunta si estamos por encima de las expectativas de lo que eran las expectativas del plan fiscal de liquidez. ¿Por qué entonces se va a estar implementando esta reducción de jornada laboral? De la misma forma, además de que ya hemos demostrado que tenemos el dinero en caja, además de que hemos hablado del 205 de promesa que tendría el gobernador la potestad de rechazar, también hay un impacto negativo en la economía al implementar una iniciativa como esta. El impacto negativo en los próximos 2 años fiscales es más de $600 millones, que afectarían también los números macroeconómicos y que afectarían el ingreso en nuestro gobierno. Así que, ¿qué es lo que le queremos establecer de manera muy clara al pueblo de Puerto Rico? Número 1, por virtud de promesa, aquí no se puede implementar una acción de la Junta de Supervisión Fiscal de manera unilateral. Número 2, cuando uno evalúa los criterios para poder implementar una medida como esta, que eran no cumplir con los objetivos y las expectativas de liquidez, pues nosotros estamos pasando por encima de esas expectativas de liquidez, lo que establece cero necesidad para implementar este tipo de medidas. Y en tercer lugar, imponer una medida como esta tiene un efecto negativo en la economía, y Promesa, al igual que nosotros, estamos facultados y tenemos la visión de poder impulsar el desarrollo económico en Puerto Rico. Reconocemos que estos han sido tiempos de reto. Reconocemos que hemos tenido que tomar un sinnúmero de decisiones en distintas áreas, recortar gastos. Hemos recortado el presupuesto en una cantidad billonaria, en parte para tener la liquidez para poder afrontar los retos que tenemos ahora. Retos en área de salud, retos en distintos componentes que tenemos en el gobierno, retos como en el área de retiro, y ahora nosotros lo estamos trabajando. ¿Qué es lo que queremos demostrarle al pueblo de Puerto Rico?
que con los datos, las medidas que estamos tomando están funcionando, estamos cumpliendo. No hay necesidad para implementar una reducción de jornada laboral, y si nosotros continuamos en esta ruta que vamos ahora, vamos a poder afrontar los grandes retos que sabemos que todavía están por delante, porque estamos tomando las medidas de manera proactiva. Y hoy le hemos demostrado que estamos excediendo las mismas expectativas que se habían establecido dentro del plan fiscal. Me gustaría que, además de estas expresiones, que tanto el director de la FAF como Jerry Portela, como Cristian Sobrino, nuestro representante de la Junta de Supervisión Fiscal, también puedan hacer unas expresiones. Gracias, gobernador. La realidad es que hay que reconocer que en Puerto Rico hay un solo gobierno. Ese gobierno lo lidera Ricardo Rosselló. Ese gobierno no es la Junta. La Junta tiene un propósito bajo la ley promesa y no es imponer las medidas con las cuales se va a reorganizar el gobierno. Es ayudar al gobierno a establecer unas metas fiscales. Esas metas están establecidas en un plan fiscal certificado y en un presupuesto certificado. Y lo que el gobernador ha dicho aquí es claro, estamos cumpliendo con esas metas. El gobierno no se va a reformar porque nosotros queremos reformar el gobierno. El gobernador corrió bajo una plataforma de una reforma amplia, abarcadora y nunca antes vista del aparato gubernamental. Y lo estamos haciendo según lo establecimos en ese plan de gobierno y según se estableció en el plan fiscal y en el presupuesto. Tratar ahora de imponer una reducción de jornada, según la que ya se filtró los otros días, de 10%, es contraproducente a las metas en el plan fiscal. Es contraproducente al desarrollo económico de Puerto Rico, es contraproducente a todos los empleados públicos que ya están cogiendo cantazos bajo la ley 26, a los municipios que están teniendo que hacer reformas en su administración, a la OPR, a las otras partes del gobierno que están teniendo que enfrentar unos retos, que se están preparando para unos retos, añadirle uno adicional, no tiene justificación. Se han presentado las medidas que enseñó el señor gobernador. Estamos ahora en una posición por primera vez donde vamos a poder enfrentar lo que va a ser el sistema de pego de retiro. O sea, aquí no es que estamos bullantes, pero estamos en una posición para cumplir, para poder enfrentar esos retos versus lo que había en enero, donde íbamos a estar a la deriva. La reducción de jornada nos acerca más a lo que había en enero de lo que estamos ahora. Y eso es la razón fundamental por la cual no se puede acoger dicha recomendación bajo la sección 205 de promesa. Gracias. Bueno, definitivamente le ha llegado al gobierno añadiendo lo que el gobernador dijo y el licenciado profesor dijo, nosotros llevamos desde enero 2 trabajando arduamente y continuamente para cumplir con todos los requisitos que nos ha pedido la Junta de Supervisión Fiscal. Hemos cumplido 100% desde 6 planes fiscales, un plan de liquidez, un plan de bridge y otros diferentes análisis, documentos y reportes y memos que nos han pedido. Nosotros pues digamos otra medida muy importante es que estamos empezando a tener más visibilidad de cómo funciona la finanza del gobierno. Lo que pasada administración no han podido hacer. Nosotros poco a poco estamos enderezando la casa y más aún hay un alineamiento entre la rama ejecutiva y la rama legislativa. Como hemos enseñado, más de 40 legislaciones o leyes, más de 30 o leyes ejecutivas y leyes administrativas. Tenemos controles financieros en línea, in place, para controlar la liquidez, para controlar lo que son cuentas a pagar, para controlar lo que son cuentas a cobrar. Aquí ya estamos trabajando arduamente y seguiremos siendo para tener un mejor control sobre las finanzas del gobierno y poder seguir hacia adelante y poder enfrentar lo que nos viene hacia adelante. Nosotros pues aquí lo ven el resultado de 7 meses, hemos mejorado nuestra liquidez y pues seguiremos hacia adelante con diferentes iniciativas y seguir reorganizando
correctamente la casa. Así que aquí hay un gobierno electo por el pueblo de Puerto Rico. Ese gobierno electo va a tomar las decisiones de política pública. Y máxime cuando las alternativas sean alternativas que sean innecesarias y que sean insensatas. Así que nosotros ya estamos cumpliendo, estamos demostrándole al pueblo de Puerto Rico cómo estamos cumpliendo y vamos a continuar en esta dirección implementando una serie de medidas que son consistentes con nuestra plataforma de gobierno y asegurándole al pueblo de Puerto Rico que tiene un gobierno que va a estar tomando las decisiones y cumpliendo con la Ley Federal de Promesas, que establece que esto no es una junta de control fiscal, es una junta de supervisión fiscal que tiene unos roles específicos que se le respetan, pero aquí la política pública la decide el gobierno de Puerto Rico. Señoras y señores, De eso estamos disponibles a cualquier pregunta que puedan tener. Muy bien, creo que van a hacer preguntas solamente del tema de noticias y luego noticias. Saludos, gobernador, buenas tardes y a las personas que le acompañan. El pronunciamiento que hace el país esta tarde debe entenderse entonces que va a ser un planteamiento que va a hacer mañana la Junta de Supervisión Fiscal, el que se reduzca la jornada laboral como una medida de la Junta Fiscal en el gobierno. Su posición entonces será ante la Junta que eso no se va a implementar claramente, porque una cosa es decir, es innecesario, aquí gobernamos nosotros, pero ¿cómo se va a ejecutar ese planteamiento que hace usted? El gobernador tiene la potestad de aceptar o de rechazar una medida como la reducción de jornada laboral. Le he demostrado que no es necesario una medida de esta índole, por lo tanto, nosotros no vamos a potenciar ninguna medida que sea innecesaria, que sea insensible y que insensata, y esta medida es innecesaria y es insensata. Noticentro. Eso es correcto. Noticentro. Señor gobernador y señores asistentes, obviamente es un nuevo enfrentamiento de parte de vuestro honor con esta Junta, y usted esgrime el argumento fundamental que la Junta no está para imponer nada, sino que tiene que ser en coordinación con el gobierno. Obviamente la información que le ha llegado filtrada es en el sentido de que mañana sí se estaría anunciando este tipo de reducción de jornada, y usted ya se está enfrentando a la Junta. Bueno, lo que nosotros hemos visto es lo que sería los artículos que se van a discutir en esa reunión, y ciertamente por lo que se ha estado discutiendo, ustedes lo han visto, esto se ha estado discutiendo por mucho tiempo. Lo que nosotros queríamos hacer era, número uno, reiterar que por virtud del proyecto de ley de promesa, la Junta no tiene la facultad para unilateralmente imponer una medida como esta. Segundo, que estas medidas se supone que se implementen solamente bajo una contingencia donde no exista la liquidez. Nosotros hemos demostrado que sí existe la liquidez y no es por accidente, es por acciones que hemos tomado para poder enfrentar los grandes retos que tenemos en Puerto Rico. Subir la aportación al sistema de retiro para poder sostenerlo 4 veces de lo que se estaba aportando en el pasado no ocurre por accidente, ocurre por diseño, trabajando, recortando, poniendo los controles, teniendo visibilidad, y eso es lo que nosotros estamos planteando. Estamos planteando que estamos siendo un gobierno responsable, que le hemos dicho al pueblo de Puerto Rico lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, las razones por las cuales vamos a ejecutar esta política pública, y hoy nuevamente ha quedado meridianamente claro que si lo miras desde la perspectiva de desarrollo económico, esto es una medida mala para Puerto Rico. Si lo miras desde la perspectiva de la necesidad porque hay falta de liquidez, no se justifica con los datos. Y si lo miras desde el punto de vista de una política pública que se impone o se recomienda de la Junta de Supervisión Fiscal, la 205 es claro en este contexto y establece que el gobierno y el gobernador tienen la potestad para aceptar o rechazar cualquier medida. Bueno, acaban de escuchar al primer Buenas tardes, ejecutivo. gobernador. Lo próximo es ver La pregunta sería, el 30 de junio, en la última reunión que la Junta tuvo en Puerto Rico, Ana Mato Santos dijo que aunque la Junta reconocía que a ese día el gobierno había cumplido con el dinero en caja que se debía tener para no implementarse la reducción de jornada laboral al 1 de julio, ciertamente habían otros recaudos que no se especificaron con los cuales el gobierno debía cumplir para que esa disposición
disposición no se implementara entonces tan cerca como en septiembre. Si usted nos pudiera aclarar ese argumento y si el gobierno ya estaría preparado para entrar en un proyecto legal con la Junta una vez que Carrión dijo que sí, que tenían una discrepancia en cómo veían esa disposición de la ley promesa y que podrían entonces tener que dilucidarla en el tribunal. Sí, mire, en primer lugar me gustaría que nuestro representante, ¿verdad?, ante la Junta pueda abonar un poco sobre el particular. Él estaba presente ahí, pero debo decir lo siguiente. Aquí tenemos que hablar con claridad. Aquí se está hablando de que había una estipulación de que si no se llegaban a unos objetivos de liquidez o de dinero en caja, pues entonces se implementarían, sería la justificación para recomendar e implementar una serie de iniciativas, incluyendo la reducción de jornada laboral. Lo que nosotros estamos diciendo hoy, independiente de todo el análisis ¿verdad?, plan fiscal que uno puede hacer, es que nosotros estamos excediendo las expectativas, reconociendo que hay unos retos por delante, pero que estamos excediendo esas expectativas precisamente porque vamos a afrontar esos retos, ya bien sea en el área de salud, en el área de retiro. O sea que esto es bien sencillo. Si la especificación en ese contexto era llegar a los números del plan fiscal de liquidez requerida y nosotros lo excedemos, entonces no hay ninguna justificación para poder implementar esa reducción de jornada laboral. Si en la reunión del 30 de junio la Junta misma certificó que el gobierno había cumplido con las medidas de liquidez requeridas o que ellos habían recomendado para poder hablar en otros temas que no fueran la reducción de jornada laboral. Ahora bien, aparte de eso, también el gobierno ha cumplido en muchas otras partes. Ha incluido también informe tras informe de las medidas que se están llevando a cabo para poder conectar las reducciones en presupuesto y que se vean implementadas y reflejadas en la cuenta de banco para que podamos de nuevo cumplir con los retos que se aproximan. Ahora claro, Roma no se construye en un día y el gobierno de Puerto Rico no se reforma en 2, ¿verdad? Primero, hay que ir detrás de los recortes y las reformas que sean más disponibles, que sean más fáciles de implementar. De esa manera vamos construyendo la capacidad y entramos en un proceso progresivo donde vamos haciendo reformas más abarcadoras. Como por ejemplo, ya se comenzó la reforma del sistema de salud pública, de seguridad pública. Ya próximamente se va a estar incluyendo el proyecto para reformar el aparato de desarrollo económico, los de familia. Todas estas cosas están pasando en una línea, en varias líneas paralelas que van a progresivamente reformar el gobierno, no porque nos lo están exigiendo, sino porque eso fue lo que el pueblo pidió y por lo que el pueblo votó en noviembre del año pasado, y ese fue el compromiso programático y en el plan fiscal del gobierno. El gobierno está reformando porque queremos reformarlo y está en nuestras manos hacerlo, mucho más allá de lo que pueda hacer un informe o un plan, un documento en PowerPoint o en Excel. Es que se vea tanto en el edificio como en la cuenta de banco, y estamos encaminados para cumplir. Eso demuestra que estamos cumpliendo. Claro, de nuevo, no estamos bollantes, hay una crisis todavía, pero la estamos enfrentando de una forma responsable y se está demostrando que tenemos los controles que son necesarios para poder sobrepasarla. Sobre lo de si estamos preparados para entonces enfrentar el posible proyecto legal que Carrión ha anticipado que podría darse. Bueno, miren, si ellos anticipan un pleito legal, es una acción que ellos tendrían que encaminar. Nosotros por nuestra parte lo que estamos haciendo es cumpliendo con el proyecto de ley de promesa que establece que nosotros podemos aceptar o rechazar algunas de las recomendaciones. Si ellos en esencia quieren seguir en esa dirección, pues nosotros hemos establecido que vamos a defender al pueblo de Puerto Rico en cualquier foro. Sí, bueno, quisiera ir un poquito atrás porque está hablando de la liquidez y todo esto, y durante la reunión del 30 y desde la certificación del plan fiscal y en realidad misiva acepté y back and forth entre la Junta y el gobierno, se ha establecido que el requisito quizás crítico para la decisión de la reducción de jornada a partir del 1 de septiembre era demostrar 400
440 millones en ajustes fiscales como parte del plan fiscal durante este año, de los cuales ellos tenían dudas sobre 220 millones por ahí, que no tenían unos planes de implementación que fuesen viables para ellos o que ellos creyeran que van a lograr esos ahorros a final de año. Mi pregunta es, ha hablado de la liquidez y ha hablado de todo eso, ¿cuál es el issue? O sea, ¿qué ustedes no están dándole a la Junta que ellos no entienden que no se está cumpliendo con 220 millones en ajustes según se acordó en el plan fiscal? Eso es una gran pregunta, Luis. Una gran pregunta, y yo espero que se la puedan hacer también a los miembros de la Junta, porque aquí estamos estableciendo los parámetros que se acordaron en el plan fiscal para poder evitar cualquier tipo de iniciativa similar a lo que sería una reducción de una laboral. Aquí se estableció algo, de verdad, se estableció un plan, se estableció una estrategia, se certificó, y nosotros estamos cumpliendo con los compromisos. Tratar de cambiar esa dirección ante los resultados evidentes, pues simplemente no es consistente ni con promesa ni con lo que queremos hacer en términos de nuestra política pública. Así que es una buena pregunta, sugiero que le hagan, que se hagan a la Junta y ¿verdad? Si Jerry quiere... Si quería solamente añadir, Luis, muchas gracias, Bernardo, que también para la sección 204 de promesa, te dice, lo que especifica esa sección dice es que el gobierno tiene que presentar documentación trimestral sobre el progreso del plan fiscal. Y eso el deadline o el due date es octubre 15. Ahí la Junta pudiese entender si nosotros estamos cumpliendo o no cumpliendo con las diferentes métricas. Estamos a agosto 3. Con eso... Luis, la ley promesa habla de planes de implementación solo en un lugar. Que la ley promesa habla de planes de implementación en un solo lugar. Y es en aquellos casos donde la Junta ha presentado una recomendación y el gobierno la acogió. Aquí no hay una recomendación acogida. Además, hay leyes, órdenes ejecutivas, órdenes administrativas, documentos de trabajo que se han intercambiado. Aquí se ha presentado mucha información. Hay un database que es el que se usa para el proceso de due diligence y de investigación en las organizaciones por los alrededores, que incluyen 1.700 documentos. Aquí hay muchos documentos presentados. La diferencia de criterio, como dice el gobernador, hay que preguntarle. Y por último, en el tribunal se está dando, ¿verdad?, un proceso de quiebra, donde la Junta, como representante del gobierno, ha presentado una serie de documentos que quizás hasta contradicen, ¿no?, o chocan con lo que ustedes están diciendo ahora, de que hay cash flow, hay dinero en caja, o sea, no hay quizás, ¿verdad?, las necesidades de liquidez que se presentan como parte de un documento que tan temprano como el 15 de diciembre el gobierno de Puerto Rico pudiese tener que utilizar dinero de cocina y todo esto para poder cumplir con sus obligaciones de cash flow de operaciones. Como hemos dicho hoy aquí, no estamos diciendo que se sobrepasó ya la crisis, que no hay una situación precaria, que no hay unos retos fiscales serios, que llevamos diciendo y discutiendo en la esfera pública ya por meses. Hay unos retos. Lo que nos estamos diciendo es que cuando la Junta comenzó a hablar de reducción de jornada en marzo, la situación era una totalmente diferente, donde el gobierno de Puerto Rico, que recibió esta administración, no estaba en una posición para enfrentar esos retos, como poder asumir el pago de retiro, como era poder hacer las reformas de salud. Nosotros lo que estamos indicando es, se certificó un plan fiscal y lo estamos cumpliendo. Entonces no se refleja además en la economía ese cumplimiento, pero también el impacto que tiene reducir gastos. Nos vamos a pegarle un tiro al pie a la economía ahora, porque pues pensamos que quizás necesitamos un poquito más de dinero del que ya tenemos. Ya hemos cumplido con las métricas que se nos establecieron. Y también hay que ser muy cautelosos con los recortes que se están haciendo, especialmente en un presupuesto donde el recorte es de 1.4 billones de dólares.
Sí, buenas tardes, varias preguntas. La primera, si todo está presentado, ¿por qué no lo divulgan? ¿Por qué no divulgan el plan de implementación de las estrategias que se van a hacer para los recortes? ¿Por qué no tenemos un detalle de todos los recortes que se habrían hecho por agencia o por presupuesto? Y de esa forma, pues sabríamos que en efecto la Junta no tendría argumentos para activar la contingencia. Esa es la primera pregunta. Bueno, la contestación a esa primera pregunta es, ya se la estamos dando englobada en lo que es ¿verdad? El acceso a liquidez, que es el punto particular que se está discutiendo ahora, ¿verdad? O sea, lo que estamos hablando en términos de la implementación de reducción de jornada laboral estaba establecido en cumplir con este componente de liquidez. Estamos demostrándoles ahora la evidencia de que sí hemos cumplido. Pueden tratar de buscar, ¿verdad? Y podemos demostrar, seguir enseñando esa evidencia, pero aquí están los datos, se le ha presentado a la Junta y la pregunta es si en efecto, ¿verdad? Como es, esto es correcto, ¿cuál es la necesidad de implementar la otra alternativa? Si tú comparas el presupuesto de 2017 con 2018, ahí se nos recuerda. ¿Verdad? Dentro de esa misma medida hay varias secciones que atienden el asunto de cómo tú vas a implementar controles de gasto. Tienes la ley 26, tienes la ley 3, tienes la ley 5 del 2017, tienes las órdenes ejecutivas, tienes las leyes que se han ido aprobando o trabajando y presentando para la reforma del aparato gubernamental. Tienes la ley del DMO, la Enterprise Puerto Rico, que externalizan cómo va a ser la promoción de Puerto Rico como destino de inversión. Tienes entonces, o sea, el plan de implementación no es un solo documento bonito que tú pones en una caja, es una serie de acciones y de medidas que ya se han estado legislando, aprobando y discutiendo. Hay documentos internos también que se han presentado a la Junta en base confidencial. O sea, hay mucho detrás de esa liquidez. Lo que estamos diciendo es que el esfuerzo se refleja en los números. Y ahí están. Me gustaría, si es posible, que puedan explicar cómo llegamos a esta liquidez, porque lo cierto es que ustedes no tienen ningún financiamiento de corto plazo y la otra verdad es que no se está pagando la deuda. Así que como no se le está pagando a los comunistas, a mí me gustaría que me explicaran ¿Cómo se llega? ¿Cómo se llega a ese número y qué sucedería si la jueza Swain determina que hay que pagar a los bonistas? Sí, bueno, a mí me gustaría hablarte de algunas de las iniciativas que son independientes de eso y que van abordando eso. Ya antes de esto, ¿verdad? En junio 30, nosotros habíamos sobrepasado por 120 millones los recaudos que eran esperados. 120 millones. Más de 60 millones en capital secuestrado cuando estábamos trabajando con lo que era el presupuesto. Más de 20 millones de dólares por virtud de las órdenes ejecutivas, etc. Hoy, ¿verdad? Venimos a conocimiento que en julio Hacienda recaudó sobre 30 millones de dólares más de lo que era esperado, y para ponerlo en el contexto, esto es un aumento de 5%, que es significativo. O sea que hay una serie de medidas, ciertamente hay otras, pero que ya están demostrando funcionalidad y ¿verdad? Resultados en términos de lo que nosotros estamos proponiendo. Eso no va a pagar la deuda. Estamos claros, ¿verdad? Porque no debemos llevar la imagen, de nuevo, de que todo está bien. La liquidez permite que cumplamos con los servicios esenciales y que se cumpla con el plan fiscal, que es el que provee el bien gozoso ahora mismo que suficiente según el plan fiscal. De nuevo, lo que estamos diciendo es estamos cumpliendo. Hago la observación porque pensaría que hay una preocupación genuina de parte de la Junta de atender estos guardias. ¿Qué sucedería
¿Qué sucedería si hay que asignar más dinero al pago a los bonistas? ¿Qué sucedería si los fondos federales que recibimos reciben un recorte adicional a partir de octubre, cuando se apruebe el presupuesto del presidente Donald Trump? Entonces, yo pensaría que probablemente ese razonamiento está ahí y que por ello, de alguna forma, se está exigiendo, si es el caso, ¿verdad? O se está planteando la reducción de jornada como contingencia obligada. Independientemente de que usted, gobernador, diga que no la reconoce. No, pero es que miren, esto no es una cuestión de establecer lo que uno se quiere imaginar. Uno se puede imaginar que viene aquí un huracán categoría 5 y que entonces nosotros tenemos que pagar por ello. Lo van a establecer en la Junta. Si es así, pues entonces nunca le dan la oportunidad al gobierno de Puerto Rico a cumplir. Lo que se trata esto es de que aquí hay, se estableció por ley lo que es una Junta de Supervisión Fiscal y lo que es el gobierno de Puerto Rico. Se estableció lo que iba a ser el parámetro del plan fiscal. Si ahora nosotros le damos la facultad a especular sobre acontecimientos no ocurridos, ¿dónde va a parar eso? Y entonces ahí es que uno cruza la raya de lo que sería establecer la política pública que le toca al gobierno de Puerto Rico versus asegurarse que se cumpla con los objetivos fiscales. La Junta está ahí para asegurarse de eso. Nosotros lo que estamos hoy es demostrando que estamos cumpliendo. ¿Ven? Lo que no podemos es entrar en un ejercicio de que si nosotros o si alguien quiere implementar una medida y lo justifican con algunos presupuestos nuevamente establecidos, pues entonces no tenemos ningún orden, no tenemos ninguna coherencia de cómo es que se va a estar operando en el gobierno de Puerto Rico. Primera hora. ¿Usted está dando por hecho que mañana la Junta va a hacer esa recomendación? Yo desconozco si la van a hacer o no, pero lo que he podido estar viendo, ¿verdad? Y lo que se ha discutido, y entendía que era importante que el pueblo de Puerto Rico viera los componentes principales. Uno, lo que ya habíamos establecido de la 205 del proyecto de promesa. Dos, que cuando uno evalúa cualquier recomendación tiene que ser razonable y necesaria. Y esta, para mí, no es razonable y definitivamente es innecesaria. ¿Por qué? Porque se implementa, ¿verdad? Su razón de ser era implementarse en caso de que no cumpliéramos con los objetivos de liquidez, y se está cumpliendo. Y en tercer lugar, recordarle al pueblo de Puerto Rico el efecto nocivo que esto tiene, ¿verdad? No solamente ¿verdad? En los servidores públicos que tendrían una reducción de jornada laboral, sino en la economía en general. O sea, esto tiene un impacto real macroeconómico en la economía que entonces también cambia los números para el plan fiscal. Así que es una medida que no es necesaria, que tiene un impacto nocivo en la economía y que ante ese análisis, el consejo, ¿verdad?, de nuestros asesores, la evaluación de las métricas ¿verdad?, establecidas, pues la conclusión es que es una medida que es innecesaria y que no se debe ejecutar. Para darle seguimiento a la pregunta del compañero, ¿ustedes no han convencido en qué en particular la Junta, porque ustedes tienen comunicación con la Junta, en qué no la han convencido y que por lo tanto hay posibilidades que mañana se sea el anuncio? ¿Qué es lo que no lo han convencido ustedes a ellos? Bueno, mire, yo voy a dejar que Jerry pueda hablar un poco sobre esto, pero miren a dónde estamos, en qué no hemos convencido. ¿En qué no hemos convencido? Cuando la estipulación era una clara, eran los números de liquidez, era el dinero en la caja, y ya estamos demostrando, ¿verdad?, de manera objetiva, numérica, que hemos excedido las expectativas, reconociendo que tenemos retos por delante, pero que los estamos afrontando. Así que, ¿cuáles son los puntos? De nuevo, yo voy a dejar a Jerry que pueda abundar un poco sobre ello, pero en este particular no debe existir ninguno porque la evidencia es clarísima. De acuerdo 100% con usted. Básicamente, bajo el plan fiscal, pues había una medida, un renglón,
de medidas fiscales, que era 440 millones. Eso estaba repartido entre subsidios, medidas de personal y medidas de no personal. En lo que hay una diferencia entre el criterio de la Junta y de nosotros en la medida de no personal. Pero ¿qué pasa? Como había dicho el licenciado, esta implementación tarda tiempo. Estos son centralizaciones, externalizaciones. Esto no se puede hacer en 2 días, esto no se puede hacer en un mes. Esto toma tiempo, hay que hacer un análisis comprensivo para poder tomar una decisión correcta, sensata. Nosotros, pues, ellos entienden que tenemos una deficiencia en esos números, nosotros entendemos que no. Nosotros entendemos que estamos cumpliendo a perfección con ellos. Y como dijo nuestro gobernador, la evidencia está ahí. Miren la evidencia. No sé qué. Ok, nos dicen, estamos en orden, compañero. Sí, buenas tardes. Gobernador, usted ha dicho que, o sea, ha recalcado en el día de hoy que las recomendaciones de la Junta son solo eso, meras recomendaciones, y que usted se ve inclinado a no aceptarlas. ¿Hasta qué punto usted estaría dispuesto a llegar para retar a la Junta Fiscal? Bueno, miren, no es un análisis mío, es un proyecto de ley. Hubo una discusión y recuerdo en marzo del 2016, vividamente, cuando el comisionado residente Pedro Pierluisi tomó un turno y se discutió este particular específico. La diferencia entre lo que sería una Junta de Control Fiscal y lo que es una Junta de Supervisión Fiscal. Los poderes que ellos conllevan. El poder que se determinó por ley era uno para hacer recomendaciones, ¿verdad?, ante cualquier escenario económico, fiscal, pero que entonces se tuviese que el gobernador tenía la potestad para evaluar, tomar una decisión para favorecerlo o una decisión para rechazarlo. O sea que nosotros entendemos que estamos totalmente dentro del marco de la ley, totalmente dentro del espíritu de lo que se discutió, que queda en el récord congresional de manera muy clara, y por lo tanto, cuando uno está correcto en ley, cuando uno está correcto en la data, cuando uno ve que es una iniciativa que tendría un impacto negativo en otras áreas como la economía, nosotros vamos a ir hasta cualquier punto que sea necesario para defender al pueblo de Puerto Rico. Radio Isla. Gobernador, usted, como bien menciona en la presentación, pues explica por qué no es necesaria una reducción de jornada laboral, pero vemos que el Congreso está ejerciendo una presión sobre la Junta y no está habiendo ninguna acción por su parte. Entonces, usted menciona que no se debe implementar, pero hay una diferencia de no se debe a no se va a implementar. Yo no voy a implementar una reducción de jornada laboral. Que cuando llegue el deadline del 15 de octubre, usted no va a implementar una reducción. Yo no voy a implementar una reducción en jornada laboral. Yo creo que eso está muy claro. ¿Alguna pregunta adicional, compañero? Rosa por allá y luego Rio Research. Bueno, yo los felicito porque tienen 1.500 millones más en tan poco tiempo, pero me pregunto, ¿no será la causa de la desconfianza de la Junta, que son proyecciones de ingresos algunas y los recortes? Y segundo, ¿qué van a hacer con los fondos de Pay As You Go? Si ustedes van a hacer un rollover de todos esos fondos y alguien va a coger una comisión por ese rollover, si ustedes pueden negociar que no se cobre una comisión a esos efectos para que Puerto Rico nos pague de primera mano una comisión millonaria. Bueno, mira, no son proyecciones, son ¿verdad?, resultados que se están midiendo. Por ejemplo, lo que hemos establecido es que hemos ¿verdad?, vencido lo que son las proyecciones, por ejemplo, en el recaudo. O sea, que no es una cuestión de que sean proyecciones, son cuestiones de datos, de números, y al punto de hoy estamos excediendo esas expectativas. Reconociendo que, por ejemplo, usted trae el Pay As You Go, pues miren, el Pay As You Go es un cambio significativo, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos haciendo, y el objetivo es proteger al pensionado. Así de sencillo. El sistema que teníamos antes se iba a quedar sin dinero. Los pensionados no es que iban a recibir menos, es que se iban a quedar en cero. ¿Está bien? Se van a quedar en cero porque históricamente el sistema de pensiones o se ha descapitalizado como a los principios de los años 2000, o se especuló
con ¿verdad? esos fondos, o en la pasada administración simplemente la aportación del patrono no entraba hacia el fondo y se utilizaba para gasto operacional del gobierno. ¿Cuánto era más o menos la aportación patronal para el sistema de retiro? Alrededor de 500 millones de dólares. ¿Verdad? Eso era lo que, no que estaba entrando porque se lo llevaban para otras áreas, pero esa era la aportación. ¿Cuánto es ahora con el Pay As You Go? De 2 billones de dólares. O sea que estamos asumiendo un peso 4 veces mayor, lo que implica, ¿verdad?, que parte de las reducciones que nosotros hemos hecho es para salvaguardar, estabilizar y hacer el compromiso que hemos hecho con los pensionados de que puedan recibir esas pensiones. Sobre los otros pormenores del proyecto se están viendo ahora, ¿verdad? Hay varias reuniones en la Cámara y en el Senado sobre esos particulares, y cuando, ¿verdad?, sepa y tenga la próxima reunión referente a cualquier enmienda adicional que se pueda hacer, pues lo puedo comentar sobre ello. Real Research. Tenemos información sobre el cash flow de 31 de julio. We're working on that analysis right now. Remember that the Treasury Department has to go over collections and check the inflows and outflows and inflows of July 31st, but we'll have a figure soon enough. Will that be released publicly, that figure, do you think? Or you're submitting it to the board, but you're not releasing it publicly monthly, right? Right now we have released some of the data, all right, that shows the cash flow and the liquidity that we have in government. We have been establishing the platform, the reporting system that was absent in our government, so that we can comply with some of these things. Now, you need to understand that some of these structures take time to build, so that's why some of this data has been manually done and so forth. But our expectation is moving forward, once we have everything established, that we can have clarity and visibility, not only for for everybody in terms of what's coming in, what's going out, and so forth. Metro. Buenas tardes. Indicó que hubo un aumento en unos recaudos más allá de lo que ustedes habían proyectado. Si nos puede dar específicamente en qué áreas aumentó y a qué ustedes creen que surgió que creció más de lo que ustedes habían estimado. Bueno, la realidad, la efectividad y la eficiencia del equipo de Hacienda combinado con las órdenes ejecutivas que se han implementado. Es una cuestión de ejecución, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar haciendo a través de todo el gobierno. Se ha demostrado el breakdown, no lo tengo muy claro, creo que son 4 millones adicionales en IBU. ¿Verdad? Le podemos conseguir en este mes. Le podemos conseguir esos datos. Creo que el secretario Maldonado habló un poco de esto esta mañana, así que pueden consultar con ellos, pero sé que la cifra en IVU era 4 millones y la totalidad de lo que son los recaudos pues era 30 millones por encima de los pegados. Guapa Radio. Fíjate, antes de Guapa Radio, también hay que reconocer que Hacienda ha estado haciendo un trabajo en poder aumentar también la confiabilidad en el sistema contributivo. El tú aumentar el cumplimiento, el tú entrar en un programa de rehabilitación de contribuyentes morosos, el tú pagar el rentero, empezar a poder pagarle a los suplidores según establece las métricas del plan fiscal. Todo ese tipo de acción resulta positivamente en el ambiente contributivo de la isla. Eso también uno lo ve. Ahora, eso permite que esa eficiencia, que ese ambiente contributivo más positivo, ayude al gobierno a enfrentar el reto que se aproxima en cuanto al pago de las pensiones, el presupuesto más recortado. Todo esto está entrelazado y por eso es que nosotros estamos, entre todas las razones que hay, también tan sensitivos a una reducción de jornada que entendemos que es innecesaria, porque pone en peligro ese proceso que ya nosotros vemos que se está empezando a entrelazar adecuadamente. Eso es algo que tenemos que tener presente y que uno lo ve reflejado en esos recaudos de Hacienda, al igual que en otras métricas. Buenas tardes, gobernador y sus asesores. Partiendo del punto que la Junta de Supervisión se reúne mañana, me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted o alguno de sus asesores tuvieron alguna conversación con miembros de la Junta o técnicos y si ellos tienen todo este detalle en ese desglose como usted lo presentó?
Sí, la contestación es que sí, que tienen el detalle, ¿verdad? Cristian Sobrino ha tenido reuniones regulares con la directora ejecutiva, con el recién nombrado oficial de revitalización, ciertamente siendo parte de la Junta, ha participado de las reuniones que se han tenido y, ¿verdad? El director ha tenido varias oportunidades continuamente reuniéndose con los asesores, tanto de la Junta como los nuestros, para ir trabajando en conjunto hacia estas soluciones. De parte mía, yo he tenido comunicación ¿verdad? Intermitente con algunos de los miembros, pero esencialmente ¿verdad? Reconociendo el trabajo del día a día que se tiene que hacer, como nosotros lo hemos estado trabajando, es con unos PMOs, unos Project Management Organizations, donde ¿verdad? Los caballeros aquí y otros miembros de nuestro equipo de trabajo han liderado esfuerzos para cumplir en las distintas áreas. Culminamos con noticias. Sí, yo quería que Portela me explicara cuando habló de los 440 millones, que es la discrepancia, a qué se refería con las medidas de no personal. Bueno, la discrepancia entre la diferencia entre la Junta y nosotros es dentro de esos 440 son la parte que es no personal, esos son 190 millones. Esa es la diferencia. Nosotros pues, ellos tienen una manera de ver las cosas, nosotros otra manera de ver las cosas, y se está dialogando con ellos y nosotros entendemos que cumplimos 100% con todos los requisitos de implementación sobre esa área. De nuevo, quiero recalcar que la implementación no se hace en un día, no se hace en 2 días, esto es un proceso y solamente llevamos este es el primer mes del año fiscal 18 y estamos en proceso de esa implementación. Quiero añadir un punto sobre esto, ya que ha salido eso. Aquí lo importante son los resultados. La implementación es la política pública del gobierno electo del pueblo de Puerto Rico. Nosotros lo vamos a llevar a cabo, ¿verdad? Y lo hemos estado demostrando que estamos cumpliendo. Por lo tanto, aquí no debe haber discrepancia, a menos que exista alguna diferencia, ¿verdad? A menos que no se haya cumplido. Y nosotros estamos demostrando que estamos cumpliendo. O sea que la política pública de nuestra administración, por virtud de que ese era nuestro compromiso, de reducir el tamaño del gobierno, de reducir el gasto, de que por eso fue lo que el pueblo votó y que ahora nuestro equipo ha planificado y está ejecutando, es ¿verdad? El punto fundamental y va al corazón del argumento de la política pública. ¿Quién detalla la política pública? La política pública, establecido de manera muy clara en ese proyecto, la declara el gobernador y el gobierno de Puerto Rico. Muy bien, compañeros, concluimos la rueda de prensa. Gracias a todos por haber asistido esta tarde.